Bueno, vamos a hacer un videíto, una especie de bonus track con respecto a Flaubert. Vamos a pensar algunas citas textuales del propio Flaubert y de Bourdieu a cuento de las operaciones literarias del propio Flaubert, sacadas de las reglas del arte, este librazo de Pierre Bourdieu, donde él ahí recompone un poco la lógica del campo, de los distintos campos, pero específicamente del campo literario. En la introducción, Bourdieu analiza La educación sentimental de Flaubert, que es una novela que tematiza un poco esta lógica de funcionamiento del campo. Y entonces aparecen algunos fragmentos de cartas, algunas declaraciones del propio Flaubert que a mí me parecen interesantísimas, sirven para pensar alguna cosa, pero sobre todo yo las quiero traer acá por el modo que tiene de enunciación. Me parecen dignas de ser leídas, ¿no? Frase número 1. Dice Flaubert: estoy llegando a los tonos algo tenebrosos, se empiezan a pisar tripas y a quemar moribundos. Baudelaire estará contento. Más allá de alguna ironía que podemos encontrar ahí, de esta referencia a Baudelaire, me parece interesante para pensar el realismo en términos de ese efecto de realidad buscado. No está diciendo nada técnico, pero bueno, sí cierto objetivo. A Flaubert lo podemos inscribir dentro de ese movimiento realista y me interesa el modo de decir, ¿no?, de esta frase. Fíjense, frase número 2. Dice: pintarás el vino, a las mujeres, la gloria, a condición, mi buen amigo, de que no seas borracho, ni marido, ni amante, ni soldado. Mezclado con la vida, cuesta distinguirla, se sufre y se goza demasiado. El artista, en mi opinión, es una monstruosidad, algo ajeno a la naturaleza, ¿no? O sea, yo traigo esta frase porque me parecen buenísimas cómo están dichas, ¿no? Flaubert tiene, yo les decía en una de las clases, esa impronta de francotirador, ¿no? En esta en particular yo pensaría un poco esta idea de escisión entre literatura y vida, ¿no?, contra la moral romántica, que recorta un perfil de escritor que tiene que ver con ese momento de mediados del siglo XIX. Yo les comentaba un poco el desarrollo de la prensa escrita. Es un escritor que se va profesionalizando, ¿no? Entonces, me parece que por ahí podríamos pensar esta frase, un poco en línea con un nuevo perfil de escritor que empieza a dejar atrás cierta idea de literatura sedimentada a partir de las décadas y que tiene que ver con esa idea romántica de la literatura. Frase 3, dice, en 1853, dice: esto se acabó, hay que encerrarse y seguir sumido en la propia obra como un topo. Parecería que hay alguna contradicción con la anterior, ¿no?, en el sentido de que había una escisión entre literatura y vida y ahora la vida del escritor está puesta en función del proyecto. Pero no es la misma idea que el artista romántico, ¿no? Tiene que ver un poco también con ese perfil de profesionalización. El escritor pone toda su voluntad dentro de ese proyecto. En 1853 también seguramente esta frase viene cargada con ciertas cuestiones políticas del contexto. Esto se acabó, hay que encerrarse, seguir sumido en la propia obra como un topo. Podemos pensar otra vez el perfil de escritor que está construyendo Flaubert y también cierta idea de literatura. Vamos a reforzarla con otras frases. Frase número 4. Dice Flaubert: saber escribir lo mediocre. Esta ya la trajimos una y otra vez, es importantísimo para los temas que nosotros estamos viendo, es importantísimo para pensar el arte poética de Flaubert y sobre todo para pensar aquello que veíamos a cuento del realismo, que es la conmoción de la teoría aristotélica de los niveles, ¿no? Esto de tratar un tema bajo de manera seria, esto de trabajar con personajes de rango inferior y ponerlos en el centro de la escena. A cuento de esto, fíjense la frase número 5, que es de Bourdieu, ¿no? Dice Bourdieu: afición por la observación exacta, desconfianza respecto al lirismo, fe en los poderes de la ciencia, pesimismo y sobre todo rechazo de toda jerarquía en los objetos o los estilos que se afirman el derecho a decirlo todo y en el derecho de todas las cosas a ser dichas.
acá hay un montón de cosas, ¿no? Desconfianza respecto al lirismo, otra vez ir contra la moral romántica de la literatura, de construir un nuevo perfil y un nuevo arte poética. Dice fe en los poderes de la ciencia, tiene que ver con el momento de emergencia del realismo, también del naturalismo. Yo le decía, son géneros que están vinculados con cierto positivismo de la época. Dice pesimismo, eso por supuesto lo vemos en Madame Bovary, tiene una visión política muy pesimista. Ahora vamos a ver otra frase que se vincula con esto. Y dice, sobre todo, rechazo de toda jerarquía en los objetos o los estilos, que se afirma en el derecho a decirlo todo y en el derecho de todas las cosas a ser dichas. Otra vez acá está la conmoción de la teoría de los niveles, ¿no? La conmoción de la teoría aristotélica de los niveles, y un poco resuena también aquella idea de Rancière que vimos en una de las clases, esto de instaurar un nuevo régimen de visibilidad. Ese sería uno de los grandes poderes de la literatura, ¿no? Tiene que ver con trabajar con personajes de rango inferior, personajes que otros discursos dejan de lado. La literatura los toma seriamente, los pone en el centro de la escena, y eso tiene una fuerza política. Todo tiene el derecho a ser contado, ¿no? Eso lo vamos a encontrar fuerte en la literatura de Flaubert. Frase número 6. Dice Flaubert, la estupidez consiste en querer concluir, ¿no? Interesante para pensar en términos de estructura narrativa. No lo vamos a ver tan fuerte en Madame Bovary, esta frase, porque tiene una estructura clásica, pero hay otras novelas donde sí. Pienso en Bouvard y Pécuchet, pienso sobre todo en La educación sentimental, que es la que analiza Bourdieu, ¿no? Me parece interesante esta frase para pensar cierta literatura contemporánea. Flaubert es padre de cierta literatura contemporánea en varios aspectos. Relacionado con esto, con una estructura que no sea tan rígida, ¿no? Fíjense lo que lee Bourdieu, este intento por leer la forma de Bourdieu. Dice, primero, Flaubert sobre la educación sentimental dice, es un libro que está condenado, querido amigo, porque no hace esto. Y según Bourdieu, después de decirlo, juntó las manos largas y elegantes pese a su robustez e imitó la construcción de una pirámide. Y dice Bourdieu, el rechazo de la construcción piramidal, es decir, de la convergencia ascendente hacia una idea, una convicción, una conclusión, contiene por sí mismo un mensaje. Este texto, que al negarse a formar una pirámide y a abrir perspectivas, se afirma como un discurso sin más allá, y en el que el autor se ha borrado a sí mismo, pero como un Dios espinosista, inmanente y coextensivo a su creación. Ese es, en efecto, el punto de vista de Flaubert. Por eso yo decía, fundamental para pensar la literatura contemporánea, ¿no? Esta literatura que no cierra absolutamente todo, sino que cuenta de manera fragmentada un aspecto de la realidad, ¿no? En este sentido y en esta parte del arte poética de Flaubert, acá tendríamos que dejar un poco a Madame Bovary de lado. Bueno, podríamos pensar que no hay un orden natural en la existencia y el escritor no va a ordenar nada, ¿no? Estos momentos a mí me vinculaban, y por eso decía que sirve para pensar la literatura contemporánea, lo que pensamos en la unidad sobre cuentos, ¿no? Cuando pensamos a Carver, cuando pensamos a Salinger, cuando veíamos allá aquella cita que recuperaba Reid, eso del efecto de realidad otra vez. Estas estructuras también están en función de expresar cierto efecto de realidad, en el sentido de que la realidad nunca es acabada. Nosotros no tenemos un acceso a la realidad tal como nosotros imaginamos un texto literario que tenga inicio, nudo, desenlace, como sí tiene Madame Bovary, por eso lo dejo de lado. Entonces, nosotros tenemos un acceso a la realidad de manera inacabada. Entonces, estos grandes libros que parecen terminar antes de lo que nosotros hubiésemos pensado que debían hacerlo, en algún punto expresan esa manera que tenemos de acceder a la realidad. Por eso me parece que podemos incluir estas ideas sobre estructura narrativa también en las reflexiones sobre el realismo.
Frase 8, ahí para pensar un poco el campo literario, ¿no? Nos vamos de lo inmanente, de lo textual. Dice así Bourdieu, dice: Flaubert, decía Gautier, ha sido más ingenioso que nosotros, ha tenido la inteligencia de venir al mundo con algún tipo de patrimonio, cosa que resulta absolutamente imprescindible para cualquiera que pretenda hacer arte. Bueno, una frase que no envejeció absolutamente nada, completamente vigente, ¿no? Y cerramos con una última frase para pensar un poco la visión política del mundo de Flaubert. Esto sí lo vamos a ver en Madame Bovary y que tiene que ver con eso que leíamos en la frase número 5, la cuestión del pesimismo, ¿no? Hay una negatividad muy fuerte en términos políticos en toda su literatura. Fíjense lo que dice Flaubert. Dice: los pájaros enjaulados me inspiran tanta compasión como los pueblos esclavizados. De toda la política solo comprendo una cosa: la revuelta. Fatalista como un turco, creo que todo lo que podemos hacer por el progreso de la humanidad o nada es lo mismo, ¿no? Bueno, esto lo vamos a encontrar en su literatura, pero sobre todo para pensar un poco esta cosmovisión política de Flaubert. Después veremos qué pasa en sede literaria, ¿no? Como suele decirse. Así que nada, yo quería traer estas frases más que para pensar alguna cosa que efectivamente podemos hacer, para escucharlo a Flaubert. Flaubert, por fuera de los textos literarios, es de una riqueza muy productiva, ¿no? Las frases están construidas formalmente de una manera que nos enseñan cosas sobre cómo escribir. Flaubert es un gran maestro con respecto a cuestiones técnicas, ¿no? Si a alguien le interesa escribir, yo creo que cabría revisarlo a Flaubert mucho más de lo que hacemos en la materia. Nos vemos la clase que viene. Ya empezamos con El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, otra novela larga, la vamos a pensar, decíamos, a contraluz de Madame Bovary. Nos vemos la clase que viene.